Muy buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y las entrevistas en el canal Capital. Un saludo muy cordial a toda nuestra audiencia en Bogotá, en Cundinamarca, en el resto del país, fuera de Colombia, donde reportan sintonía. Dos temas muy importantes del gobierno de Iván Duque, que ya lleva 2 semanas de haber arrancado, tiene que ver con lo que va a pasar en temas de derechos humanos y las relaciones internacionales. Por tal motivo, el presidente Duque ha decidido adicionarle a la Consejería Tradicional de Derechos Humanos en Colombia un enfoque de asuntos internacionales. Y esta noche en Canal Capital vamos a hablar con el alto consejero precisamente para los asuntos internacionales y los derechos humanos, con Francisco Barbosa. Hay muchos temas por tocar. ¿Qué va a pasar con la situación de los venezolanos que están llegando de manera masiva a Colombia y que se espera lleguen mucho más en las próximas semanas debido a las restricciones que se están viendo en países como Brasil? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la política de Iván Duque para proteger a los líderes sociales? ¿Cuál va a ser el enfoque de este gobierno en materia internacional, relaciones con países como Venezuela, Estados Unidos, Ecuador, entre otros? De esos temas vamos a hablar esta noche con el alto consejero presidencial. Erika Fontalvo, buenas noches. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todos nuestros televidentes. Gracias por estar una vez más en este Opina Bogotá. Y no lo tendrá fácil el consejero Barbosa, porque al fin y al cabo en este momento se está viviendo una situación bastante coyuntural en Venezuela. En la jornada de hoy prácticamente ese país se ha paralizado por un tema económico y los ciudadanos están cada vez más desesperados. Incluso analistas estiman que a ese 1.000.000 de venezolanos que ya están en nuestro país se podrían adicionar otros 2 ante esa decisión que usted anticipaba. Lo que Brasil va a considerar el cierre de fronteras, pero también la exigencia de pasaporte por parte de Perú y Ecuador. Evidentemente, todo ese peso migratorio podría recaer en Colombia. Es una situación humanitaria, de crisis humanitaria profunda, sin duda, pero que también compete a las relaciones internacionales, más aún cuando no hay ninguna interlocución con el gobierno de Nicolás Maduro. Alto consejero presidencial para los derechos humanos y los asuntos internacionales, Francisco Barbosa. Buenas noches, bienvenido a Canal Capital. No, buenas noches, un Barbosa, saludo a toda la audiencia, a ustedes, y es un placer estar aquí. Siempre lo tuvimos aquí, Erika, al profesor Barbosa como panelista, analizando la actualidad nacional e internacional, le leíamos sus artículos y ahora está del otro lado, en el gobierno, en una posición muy importante. Antes de entrar en materia de Venezuela, de los líderes sociales, entre otros, la consejería que usted tiene a cargo, ¿es una consejería nueva? ¿Es una consejería que ha decidido crear el presidente Duque o es una consejería que ya venía operando y a la que le agregaron un nuevo componente? Claro, ¿por qué se fusionan estos dos temas? Que no es descabellado, sí. Al contrario, es realmente muy sensato poder, al tema de derechos humanos, adicionarle la parte internacional. Bueno, yo creo que uno de los temas interesantes dentro de esto es que los temas públicos o la política pública no tiene que ser mirada como compartimentos estancos. Es decir, uno no puede simplemente mirar los temas de una forma demasiado sectorial, sino es necesario articular. La consejería, la alta consejería de derechos humanos que existía y que además tiene una larga historia, Erika y Jessy, desde 1987 existe en Colombia. Es decir, esto es un tema de largo aliento, ha tenido picos en donde se cumplen unas funciones, se adscriben otras, etcétera, pero digamos que los últimos años ha estado atada un poco al tema de agenda internacional, y es ¿qué pasa con la situación de derechos humanos del país? Es necesario que nosotros reportemos a Naciones Unidas, a la OEA, a diferentes organizaciones internacionales, que hagamos espacios de interlocución con ONGs internacionales, con gobiernos, etcétera, sobre este tema que es fundamental. Y yo creo que el tema, por ejemplo, que ustedes ya avanzaban de líderes sociales, pues está también en el marco de estas consejerías, donde por supuesto esta consejería articula el esfuerzo de información que traen diferentes ministerios y habla de forma clara para que la Presidencia de la República tenga una panorámica general, precisa de lo que está ocurriendo, más aún con un presidente que se está moviendo a los territorios. Entonces yo creo que ese es un tema claro de dónde procede esta historia, y el tema internacional, porque evidentemente vivimos en un mundo globalizado. Nosotros no podemos estar dividiéndonos o dividiendo el esquema entre local y global, sino tenemos que tratar de entender cuáles son las dinámicas. Hoy sabemos que los derechos humanos no es una política de gobierno, es una política incluso que trasciende a las políticas de Estado, está enmarcado en los temas internacionales, y por ende casi que es un apoyo y una articulación también que se hace apoyando a la Cancillería y a diferentes organizaciones del Estado. Así es. Consejería de Derechos Humanos teníamos antes con Paula Gaviria. Sí, con Paula Gaviria. Es un poco
la filosofía de seguir trabajando en esos temas de derechos humanos, con víctimas y demás, y adicionalmente los otros escenarios que plantea, consejero? Sí, ese escenario es, digamos, es una política de Estado, Erika. Nosotros no podemos dejar de lado a las víctimas, nosotros no podemos dejar de pensar en el tema de la reconciliación nacional. Creo que uno de los grandes escenarios que plantea el presidente Iván Duque es el famoso pacto nacional. Ese pacto nacional es un pacto nacional que se construye a través de diálogo entre el centro y las regiones de forma permanente, como lo ha hecho en las últimas 2 semanas, y por ende se va a continuar parte de esos proyectos. Hay unas cosas que se van a empezar digamos, a mejorar, pero por supuesto la idea fundamental aquí es se construye sobre la base de lo que existe y se continuará lo que está, digamos, funcionando bien. Aquello que necesita algún ajuste se hará, pero siempre en el marco del respeto a la Constitución, a la ley y, por supuesto, atendiendo los derechos humanos de las víctimas en este territorio. Entremos en los temas más álgidos de los cuales se debe ocupar la consejería. El primero tiene que ver con la situación de Venezuela. Erika, es un tema del máximo interés internacional. Veíamos en las últimas horas cómo en pueblos de la frontera entre Venezuela y Brasil se están destruyendo, están atacando a los campamentos donde los venezolanos han ido allí a refugiarse en medio de la difícil situación económica, y sin duda alguna, Erika, estos venezolanos pues van a venir a Colombia porque sienten que mal que bien en nuestro país han tenido una segunda oportunidad. ¿Qué política tiene el gobierno Duque para enfrentar esta situación de la migración masiva de venezolanos? No, yo creo que en primer lugar hay que hacer, digamos, una apreciación, y es la siguiente. La situación de 2017 a 2018 entre los 2 países en cuanto a términos de inmigración ha cambiado de forma masiva. Han entrado al país muchísimos venezolanos, estamos hablando de que puede haber 1 millón de venezolanos en el territorio, como planteaba Erika. Se estima que puede haber muchos más. Los índices hospitalarios, por ejemplo, han aumentado de forma dramática en el país, y yo creo que hay que decirle a la ciudadanía pues eso, y al mismo tiempo hay unas medidas internacionales que se han venido tomando en los últimos días por parte de Ecuador, y en efecto cascada, por supuesto, para que la gente entienda, pues Ecuador, después pasaban de Ecuador hacia Perú, y de Perú bajaban hacia Chile, Argentina o Uruguay, etcétera, y empezó un efecto cascada porque la inmigración venezolana ha sido hacia el sur del continente. Y yo creo que ese es un tema crucial. Ese aumento masivo lleva a que el gobierno tenga que tomar algunas decisiones, y por supuesto se está estudiando todos estos escenarios. No se puede tomar una decisión digamos improvisada, y por ende hay que articular los diferentes organismos que están involucrados. Ustedes entenderán que no es un asunto propio solamente de la Cancillería o de la Consejería, está involucrada la Procuraduría, está involucrado el Ministerio de Salud, está involucrado diferentes entidades del Estado, y por ende este gobierno digamos, está buscando, y ya ha sido, digamos, parte de lo que se ha planteado, una articulación muy fuerte para que los recursos no se dispersen, y eso ha sido un poco el gran problema que hemos tenido con anterioridad frente a estos temas, y es que hay tanto acción que los recursos empiezan a dispersarse y no sabemos exactamente cuál es la posición del Estado de forma unificada. Luego seguramente habrá una acción sobre ese asunto. El mensaje que quiero mandar frente a eso es que este país dará la mano a la población venezolana, como lo ha hecho siempre. Colombia respeta los derechos humanos, acoge a estas poblaciones. En los últimos años, durante el gobierno del presidente Santos, también se adelantaron políticas en torno a digamos, los permisos que pudiesen gestionarse para estas personas de ese país, pero yo creo que es necesario refinar esos mecanismos, y el gobierno de Iván Duque está empeñado en eso. Pero fíjese, la situación es verdaderamente inquietante porque los venezolanos señalan, señor consejero, que no pueden quedarse más en su país, que la única opción es salir. En las últimas horas Venezuela devaluó el bolívar 96%, elimina 3 ceros. La gente que antes tenía 3 millones de bolívares hoy tiene una cifra irrisoria, teniendo en cuenta el elevadísimo costo de vida, así que la única opción es irse. Por eso Brasil dice, vamos a considerar un cierre de fronteras, lo cual, a juicio de muchos analistas, y usted antes lo era, es ilegal.
¿Qué va a hacer Colombia ante una llegada importante de venezolanos que desesperados huyen de su país? No, yo creo que hay varias acciones, Erika. Unas acciones puntuales, concretas, en ver qué es lo cómo se beneficia a estas poblaciones que están ya en tiempo real en la frontera, qué es lo que está ocurriendo. Todos los servicios del Estado están volcados hacia cubrir esas necesidades. Hay un tema estratégico, y el tema ya estratégico es, lo planteaba ayer el secretario general de la OEA, es convocar el Consejo Permanente para discutir esta situación. Seguramente nuestro canciller Trujillo llevará una propuesta también para tratar de articular esfuerzos internacionales. Yo creo que no podemos responder a una situación como la que se está planteando, que es la tormenta perfecta, Erika. Es a la hora de la verdad, esto es uno de los últimos estertores de lo que ocurre en Venezuela, pero hay pasos previos. Recordemos la constituyente permanente que tienen, recordemos el desconocimiento de la Asamblea Nacional, recordemos todo lo que ha ocurrido con la oposición en ese país. Entonces yo lo que creo es que sí es necesario estructurar una política continental para tratar de responder a este asunto que se ha convertido en uno de los asuntos de refugio y inmigración más importante del mundo. Es decir, estamos viendo a una Venezuela que está generando un problema, pero un país no pueda poder resolver esto de forma unilateral, va a tener que estructurar esto a través de apoyos comunes, y yo creo que el escenario de la OEA es ese escenario. La pregunta que a uno le surge es, ¿Colombia cómo va a soportar esta oleada que se avecina por este tema económico que se ha venido recrudeciendo con las decisiones que está tomando el señor Nicolás Maduro? Entre otras cosas, que también está acorralado por el mismo sistema y por el mismo régimen que él mismo ha establecido. Se lo pregunto porque usted lo mencionaba, el tema de salud. Están endeudados el sistema frente a lo que los hospitales están ofreciendo, la atención en las distintas ciudades, especialmente en la frontera, solo por mencionar un asunto. Entonces los colombianos están sintiendo ya preocupación y hasta diría yo que malestar, y es lo que tiene que enfrentar el gobierno de Iván Duque. Por eso yo decía, yo creo que todos son, esa es una parte, pero hay otro escenario que también tenemos que ver, y es, llegan personas, niños, adultos, etcétera, y tienen que tener una recepción. O sea, la verdad es que estamos viendo en la frontera esta situación, y Erika, y Yesid, tenemos una frontera porosa. Es decir, uno puede exigir cualquier tipo de mecanismo, y pues simplemente pues la frontera es una frontera donde se habla de las trochas, pero cuando se cierra una trocha se abre otra. Entonces tenemos que ver más bien es cómo estructuramos una respuesta conjunta, que además el Estado la tiene hoy, pero una respuesta conjunta involucrando a los otros países. La situación, por supuesto, que se generó en Perú con esa decisión y que produjo la decisión de Ecuador, pues pone un escenario muy complicado. Lo veíamos esta mañana en las noticias y en las cosas. La gente está en el puente Rumichaca y ya ni siquiera va para el puente Rumichaca, sino sale inmediatamente hacia una trocha, porque también es un territorio fronterizo complejo, y después vuelve a entrar al territorio ecuatoriano. Entonces creo que es necesario estructurar una respuesta conjunta, y pues esto está ocurriendo en estos días. El gobierno lleva 2 semanas y es necesario tener una respuesta al país pronto frente a este tema. Sí, en el caso de Venezuela, ¿cuál va a ser la política de Iván Duque frente a Nicolás Maduro? ¿Va a ser una política como él lo ha prometido, lo prometió en campaña, de aislarlo completamente en el escenario internacional, de buscar todos los mecanismos legales en el derecho internacional para condenar lo que allí está ocurriendo, no haber relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro? ¿Qué política ha trazado el presidente Duque en estos consejos de ministros frente al tema de Venezuela, consejero? No, yo creo, me acojo a lo que el presidente planteó durante su campaña y lo que ha dicho de forma reiterada. Uno no puede tener un interlocutor que no es democrático. Y creo que el caso de Nicolás Maduro, que hay que distinguirlo de la gente, del pueblo venezolano y de este gobierno, pues es tremendamente complejo. Ya lo ha dicho el presidente de forma reiterada, se utilizarán todos los mecanismos del derecho internacional y del derecho nacional para establecer esas relaciones y ver exactamente qué salida se le va a dar a esto, pero el presidente no va a cambiar la posición que tiene con Venezuela, lo mantuvo en la campaña y lo mantendrá como presidente de la República. Es que mire usted,
Estamos viendo la consecuencia de una causa. La consecuencia es la salida masiva de miles de venezolanos. Es decir, lo que a propósito planteaba Kofi Annan, recientemente fallecido, con la famosa doctrina de responsabilidad de proteger o por proteger, que decía que cuando el Estado no podía darle los derechos fundamentales a su gente, pues la comunidad internacional tenía que asumir una responsabilidad. Yo creo que el tema de la inmigración masiva de ciudadanos de Venezuela es la consecuencia de una causa que es catastrófica, que es lo que ha venido ocurriendo en ese país en los últimos años. Luego, las acciones del presidente, que seguramente se definirán también en las próximas semanas frente a todo lo que va a ocurrir, pues serán consecuentes con lo que él planteó en la campaña para que lo llevó a la presidencia de la República. Distinguimos dos tipos de venezolanos: ese venezolano que requiere la ayuda humanitaria, esa madre embarazada que no ha tenido la posibilidad de ningún tipo de asistencia durante su gestación, los niños que muchas veces ingresan sin sus padres, pero también están desafortunadamente, y debemos señalarlo, esos venezolanos que vienen a delinquir en Colombia. Y acaba de lanzar este gobierno una estrategia de seguridad del que la hace la paga. ¿Qué va a pasar con esos venezolanos, señor consejero? Porque bueno, muchos de ellos ni siquiera tienen papeles como para avanzar en su expulsión del país, pero como usted dice, los expulsamos y vuelven a entrar. Yo creo que aquí hay la estrategia que presentó el señor presidente la semana pasada es una estrategia conjunta contra la delincuencia. No es una estrategia que distingue entre unos y otros, es una estrategia general. El que cometa delitos contra la población, el que atropella a la gente tendrá que ser sancionado. Y aquí no hay distinción entre unos y otros. Luego yo creo que lo que vamos a ver es una acción de nuestra policía, de las fuerzas militares, para tratar de combatir todo tipo de delincuencia independientemente de donde proceda. Yo, digamos, frente a esas distinciones entre si son venezolanos o colombianos, pues yo creo que esto no puede ser la acción de digamos, una política pública. Lo que tendríamos que decir es que el plan que presentó el presidente es un plan conjunto, general, y que busca atacar cualquier tipo de delincuencia, venga de donde proviene, independientemente de la nacionalidad de la persona que haya cometido el hecho. Sí, consejero, el otro tema grueso tiene que ver con los líderes sociales. Sí. La preocupación radica en que no cesan los asesinatos, las amenazas, el acoso a defensores de derechos humanos por todo el país. Usted está a cargo de la Consejería de Derechos Humanos. ¿Qué diagnóstico tiene del tema en estas 2 semanas que lleva el gobierno Duque y qué política van a implementar, a poner en marcha para realmente garantizarle la vida a las personas que hacen este tipo de activismo en las regiones y que puedan seguir haciendo sus trabajos pues sin que se vean amenazados, Erika, claro, o asesinados, como hemos venido viendo? 3 líderes sociales asesinados en las últimas horas. Seguramente el consejero tendrá conocimiento de los casos de Cauca, Nariño y Antioquia, de acuerdo con el reporte que hacen las mismas comunidades. Mire, yo creo que esto es repudiable desde todo punto de vista. No puede ser posible que personas que estén haciendo actividades de liderazgo o defensores de derechos humanos, porque aquí hemos hablado, Erika y Yesid, del concepto de líder social, digamos. Aquí hace unos años no se hablaba de líderes sociales, se hablaba de defensores de derechos humanos. Creo que toda persona que participa activamente dentro de la comunidad son promotores de derechos humanos, son promotores de democracia. Entonces yo sí creo que hay que repudiar esos hechos y yo lamento profundamente lo que ha venido ocurriendo. Durante estas 2 últimas semanas el presidente de la República ha tenido 2 grandes actividades. La primera es no solamente la de hacer los talleres Construyendo País que se hicieron en Girardot, que se hizo en Girardot, en Cundinamarca, que se hizo en Unión Valle este domingo y que ayer se hizo en Mocoa, en donde el tema de los líderes sociales apareció, ¿cierto? No es solamente un tema de noticias, sino la gente en las comunidades está preocupada con esa situación. Se han hecho varios consejos de seguridad. Ahora, tenemos que ver que hay un continuum en todo esto. O sea, lo que dejó el gobierno pasado frente al tema es dramático. Es decir, estamos hablando de que hay unas cifras que hablan de más de 170, 180 líderes sociales asesinados, cifras que además plantea la Fiscalía y la Policía. Defensoría del Pueblo habla de otra cifra mucho mayor, sí, que son unas cifras no verificadas, porque ahí hay que ver la información de dónde procede, pero estamos hablando de unas cifras absolutamente espeluznantes. ¿Qué es lo que yo digo? Que la estrategia conjunta de seguridad que se tiene, en un lugar en donde los territorios, digamos, hubo un abandono en parte en esos territorios desde el punto de vista de las implementaciones y del aumento de cultivos ilícitos en esas zonas,
ha generado una situación en donde muchos defensores de derechos humanos, gente efectivamente que está detrás de la promoción de valores democráticos en sus regiones, han terminado completamente cercados por fuerzas o por delincuentes y por narcotraficantes y por bandas criminales que están además utilizando el narcotráfico como un factor importante de negocio. Y obviamente todo esto está generando y está engendrando una alteración profunda dentro de los territorios. Por supuesto, hay que llevar al Estado a esos territorios. La primera acción es el presidente de la República llegando a los territorios, escuchando a la gente, y se va con con ministro de Defensa, con autoridades de policía y con ejército para tratar de ver, y con todas las funciones del Estado, salud, etcétera, para llegar a esos territorios. Yo creo que es la alternativa. Los mecanismos de alerta están allí. La Defensoría del Pueblo está activada en un mecanismo de alerta con la ministra del Interior. Nosotros en la consejería estamos teniendo la recepción de esa información para que el presidente tome las mejores decisiones y sepa exactamente qué estrategia vamos a tomar. Pues llevamos 2 semanas y esto tendrá una estrategia nacional que se presentará rápidamente para poder resolver ese asunto. Y saben, Erika, dentro de las razones que se han venido conociendo, incluso que ha revelado incluso la propia Fiscalía, hay varios motivos por los cuales estos líderes sociales han sido amenazados. De las economías ilegales en sus territorios. Exactamente. ¿Ustedes han visto, además de esta razón, consejero, alguna de carácter político? Es decir, que se esté buscando, Erika, silenciar alguna voz de oposición, alguna voz en contra del gobierno actual, y que sea motivo pues, de preocupación por esa razón justamente. No, yo lo que veo, y lo planteaba Erika, es dentro de lo que se tiene, hay una mortificación de los actores ilegales con líderes en las comunidades. O sea, hay gente que realmente piensa sus territorios en términos de construcción. Sí. Esta historia que se ha tenido también desde el centro, de decir es que todo el que esté por fuera del centro entonces es objeto de sospecha, no tiene sentido. Yo creo que hay gente muy valiosa en los territorios, pero claro, están cercados en algunos territorios. Hablo puntualmente del Bajo Cauca, hablo de Tumaco, hablo de Buenaventura, hablo de Catatumbo, en donde estamos viendo esa circunstancia y ese aumento de cultivos ilícitos que está generando una circunstancia bien compleja. Por eso yo creo que la respuesta al tema de líderes sociales, la respuesta al tema de los defensores de derechos humanos debe ser una respuesta conjunta del Estado y no una respuesta simplemente en donde un sector responda y trate de mejorar la situación. Y es en eso en lo que el gobierno actual está evaluando para tomar acciones frente a este tema. En la construcción de esa estrategia de la cual usted nos habla, señor consejero, y sobre la base de lo que ha dicho el presidente Iván Duque en las últimas horas, de que no van a quedar estos crímenes en la impunidad, se va a tener un enfoque territorial, un enfoque por el tipo de víctimas, porque estamos viendo, ¿no? Hay líderes de juntas de acción comunal, de restitución de tierras, afrodescendientes, líderes de comunidades indígenas. Se lo pregunto porque el gobierno pasado se desgastó señalando una y otra vez que no había ningún tipo de conexidad ni de sistematicidad en estos hechos. ¿Cuál es el enfoque que va a tener el gobierno de Iván Duque? Mira, internacionalmente, Erika, y decir, nosotros tenemos unas categorías, eso ya está inventado. Naciones Unidas dice que hay unos defensores de derechos humanos y dentro de los defensores de derechos humanos hay 20 categorías, 19 categorías, en donde en esas categorías ya está explicado y con eso se reporta y se sabe exactamente qué es lo que se tiene. Yo sí creo que es necesario establecer un plano metodológico para poder distribuirla, digamos, saber exactamente qué es lo que está ocurriendo en cada caso. Pero anticipar razones o motivos más allá de los que estábamos hablando, de que efectivamente hay una situación de cercamiento delincuencial alrededor de las personas, pues sería aventurado. Entonces yo sí creo que es necesario hacer un balance, estudiar, cruzar los datos, que es lo que está haciendo el gobierno ya para poder tomar las mejores decisiones en los territorios. Ahora, tienen que ser decisiones en las cuales los territorios sean el eje central de nuestra política pública. Creo que este tema de la bicicleta estática en que nos metimos en Colombia,
hablando de territorio, paz territorial, estrategias territoriales, y en el fondo nunca ni se llegó al territorio, ni hubo estrategias, ni nada, creo que tiene que terminar. Creo que es necesario ya montarnos en una bicicleta de las de verdad y meternos hacia los territorios y que el Estado sea un Estado más permanente, un Estado central permanente, y en un Estado donde desfilen diferentes tipos de personas del Estado y desaparezcan al otro día, aparezcan otro, etcétera, porque hay que mandar un mensaje a la comunidad en la medida en que los derechos humanos digamos, involucran también el derecho al Estado, y el derecho al Estado es a la integridad de servicios que provisiona o que da el Estado a todas las personas. En materia internacional, si bien es cierto, Erika, es un asunto de la competencia del canciller de la República, pues en esta consejería que tiene este nuevo enfoque en los asuntos internacionales, creo yo que también estarán allí el estudio de algunos casos bastante complejos para la política internacional de nuestro país y que le corresponderán al presidente Iván Duque. Son varios, está el caso de Nicaragua por la disputa con el mar territorial en San Andrés. Uno de los primeros actos del presidente fue ir a San Andrés y ejercer algo de soberanía en esa zona. Ni qué decir la situación de Venezuela, que ya la hemos hablado en esta entrevista. Está la relación con Donald Trump y la política antidrogas. En materia internacional, consejero, ¿qué enfoque tiene el gobierno de Duque? ¿Cómo va a ser la relación con sus vecinos, por ejemplo, en el caso de la relación con los Estados Unidos, que es el principal aliado en la región? El canciller Carlos Holmes Trujillo ha venido explicando largamente sobre esto, y el presidente de la República también lo hizo durante la campaña. Uno, privilegiar nuestra relación con los vecinos, y creo que esa es una de las tareas importantes a propósito de lo que estábamos hablando en el caso de Venezuela. La articulación con la política de los vecinos es importante. Frente al tema, articular una posición, el segundo aspecto es articular unas relaciones diplomáticas estables con los Estados Unidos. Colombia es un país que, independientemente de que Estados Unidos sea demócrata o republicano, ha tenido una relación estable con ese país. Tenemos acuerdos de cooperación, tenemos un tratado de libre comercio, tenemos relaciones además comerciales muy interesantes y muy importantes. Seguramente también otro de los temas cruciales será la puesta en marcha de la OCDE. Ese es otro de los temas importantes que se tienen. Recuerden ustedes, no políticas de gobierno sueltas, sino políticas de Estado. Creo que es lo que hay que hacer. Y frente a los otros temas que planteaba hace un momento Yesid, el tema de Nicaragua, pues el gobierno colombiano evaluando todas las alternativas, y el presidente evaluará todas las alternativas con el canciller para efecto de tomar la mejor alternativa en un caso que ya se nos viene encima y que tiene términos en 4 o 5 meses. Tenemos que tomar una posición muy clara frente a lo que se recibió del gobierno anterior. Entonces yo creo que esos son como los diferentes temas. Un presidente ya había anunciado que no habrá más tratado de libre comercio, se pondrán en marcha los que existen, y creo que lo que quiere hacer es una visión diplomática donde el mundo siga mirando a Colombia con el respeto con el que nos ha mirado en los últimos años, cómo hemos ganado, digamos, frente al mundo, y no podemos echar para atrás en esa visión. Naciones Unidas ha jugado un papel muy importante durante los últimos años en el país, señor consejero, siendo parte o liderando incluso la misión de verificación en torno a lo que ha sido todo el proceso de desarme de las FARC y también en los mismos territorios, ¿no? Toda la implementación que a juicio de muchos sectores está bastante atrasada en cuanto al acuerdo que se firmó con las FARC. ¿Qué va a pasar con este tipo de relaciones que se venían manteniendo con Naciones Unidas? Porque hay un mandato del Consejo de Seguridad para tal efecto. Continuarán. Continuarán. Puntualmente le digo, el presidente ha venido manifestando que una de las, digamos, de sus grandes preocupaciones es el de llegar y darle la mano a tantos desmovilizados que están en este momento en las diferentes zonas. Creo que eso tiene que ser un plan claro, conjunto, con Naciones Unidas y con la Comisión de Verificación. Entonces, efectivamente, continuarán todos estos escenarios. Nosotros tenemos que distinguir dos cosas. Una cosa es esa gran discusión que hay en torno al acuerdo de paz, en donde hay temas efectivamente que pues ustedes los han visto, hay discrepancias en unos y en otros temas, pero yo creo que hay una realidad, y la realidad es que en la implementación en los territorios tiene que funcionar bien. Y esto es una de las grandes
tareas que tiene el presidente para darle a esas zonas legalidad, para consolidar, y en eso la tarea del doctor Emilio Achila pues va a ser muy importante en todo ese escenario, de la mano, por supuesto, del consejero de Seguridad, Rafael Guarín, de la mano del alto comisionado para la legalidad o para la paz, que es Miguel Ceballos, y el mío. Entonces casi que habrá una tarea conjunta allí donde se apoyará al presidente acompañado de todos los ministros que estén involucrados en ese tema. Luego, yo creo que lo de Naciones Unidas es fundamental. Continuamos con eso. Mi consejería es una consejería que tiene una relación estrecha con Naciones Unidas, tenemos proyectos conjuntos, llegamos a los territorios, es decir, la mano del Estado es la mano de los derechos humanos, no otra, y creo que allí uno tendría que trabajar sobre ese tema, y el mensaje que se envió fue: se seguirá trabajando para consolidar eso con fundamento en lo que está planteándose en esas relaciones internacionales, y que seguramente el canciller avanzará todos estos temas más adelante. Sí, consejero, usted en su momento se hizo muy reconocido por su gran conocimiento sobre el acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las FARC, y en las últimas horas, Erika, ha suscitado todo tipo de críticas una decisión de la Corte Constitucional de darle vía libre a penas alternativas para violadores de niños en el marco del acuerdo de La Habana, en el marco de la JEP. El propio presidente Iván Duque se mostró respetuoso de las instituciones, pero dijo que no se podía atenuar ni diferenciar delitos tan graves como la violación de menores de edad. ¿Usted qué piensa de esto, teniendo en cuenta el papel de derechos humanos que desempeña la consejería? Yo lo dije en noviembre del año pasado. Haber incluido la norma que permitía que quienes cometían delitos de violaciones sexuales contra menores no fueran a la JEP, sino se les aplicara la norma ordinaria y no se beneficiaran de la JEP, era una medida absolutamente adecuada. O sea, uno no puede utilizar la JEP para lavarle la hoja de vida a una persona que cometió delitos sexuales. Y creo que allí, respetando esa decisión de la Corte Constitucional, como dice el presidente, respetando la postura que se tenga, creo que hay un tema que, por supuesto, yo no puedo estar de acuerdo, y es que los derechos humanos de los niños no caben en interpretaciones extensivas de ningún tipo. El artículo 44 de la Constitución Política dice que debe prevalecer el derecho de los niños sobre los demás. Yo hago la siguiente pregunta, y la siguiente pregunta tiene relación con que, por supuesto, la JEP va a hacer una priorización de los casos. Es decir, si hay 250.000 casos, como ya planteaba en los informes de la Fiscalía General, se entregan 250.000 casos donde debe haber por lo menos 150.000 personas involucradas en delitos de lesa humanidad, se hará una priorización, es decir, se va a escoger unos, los otros saldrían por el sistema de reconocimiento de verdad o responsabilidad. La pregunta que yo hago es: ¿qué va a pasar con los casos en donde hay violadores de niños en esa JEP? ¿Serán priorizados o no serán priorizados? Son las grandes preguntas, pero yo creo que, por supuesto, como consejero de Derechos Humanos de este gobierno, digamos, me parece que no puede haber esguince alguno en el respeto del derecho de los niños en este país. ¿Y qué va a hacer el gobierno? ¿Tiene algún recurso legal para No, yo lo que creo es, primero, lo vuelvo y digo, se están estudiando todas las salidas frente al tema. Esta es una decisión, y vuelvo y digo otra vez con este tema, hay un comunicado de prensa, Yesidi y Erika, es un comunicado de prensa del jueves pasado. Lo que como gobierno es necesario hacer es esperar la decisión completa, estudiar el fallo y se tomarán las decisiones correspondientes. Pero lo que sí no cabe, digamos, duda es el compromiso del presidente de la República en defender ese artículo 44 de la Constitución y, por supuesto, enviar un mensaje al país de que en este caso concreto no puede haber transacción con el derecho de los niños. Bueno, las víctimas en Colombia, las víctimas del conflicto, las víctimas de las FARC y también de otros grupos armados ilegales, incluso las víctimas del Estado, señor consejero, siempre han venido demandando verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Es lo que el Estado colombiano tiene que darles. Hay un registro de más de 8 millones de víctimas y cuando uno lo contrasta con las personas que ya han tenido por lo menos la reparación, es realmente un porcentaje mínimo.
¿Cómo va a avanzar este gobierno en el cumplimiento de la reparación para muchas personas que la siguen esperando? Yo creo que son dos cosas, dos escenarios ahí. Uno, es todos los mecanismos de reparación que deben surgir de la JEP. Y ahí vienen las grandes discusiones sobre esto. Usted tiene derecho a privilegios y a beneficios si usted repara, si usted dice la verdad y si usted no repite. La gran pregunta es, ¿hay beneficios hoy? Pero ni se ha dicho la verdad, ni se ha repetido, ni se ha reparado a las víctimas desde el punto de vista material. Ahí hay un tema que hay que resolver de alguna manera y es necesario poner en funcionamiento tanto el sistema de justicia transicional como los diferentes mecanismos, digamos, que se tienen al interior de la construcción que se hizo en el Acuerdo de La Habana. Dos, el otro es el escenario que va a desarrollar el doctor Emilio Archila, que es alto consejero para la consolidación de este proceso, en donde efectivamente tendrá que llegar a esos territorios y el Estado tendrá que articularse para poder ir reparando paulatinamente. Yo creo que la gente tiene que también entender en el país. Pero eso está desfinanciado, claro, enormemente, es que no, ese es el tema. Es que finalmente... La Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría que integran esos organismos veedores dicen, es que no hay plata. Claro, no hay cómo. Yo lo que creo es que se requiere una gran gerencia. Cuando hablamos de que no hay plata, eso es como cuando usted en una casa tiene a 20 personas gastando todos al mismo tiempo y no se sabe quién controla las cosas. Cuando llega un gobierno nuevo y este gobierno tiene ese propósito, es el de tratar de organizar adecuadamente las instituciones y que las instituciones puedan hacer lo que les corresponde. Lo que se ha percibido es que existen múltiples funciones en diferentes entidades y por eso cuando uno ve, no se ve todo en una bolsa para saber exactamente qué es lo que está ocurriendo. Entonces, claro, Erika, yo creo que son dos acciones. Una, que haya respuestas rápidas en el sistema de justicia transicional. Dos, que haya una respuesta rápida por parte del Estado y en eso, digamos, hay un compromiso profundo del presidente Iván Duque. Bueno, pues ahí está, Erika. Las declaraciones, las políticas, los planes del alto consejero presidencial para los derechos humanos y los asuntos internacionales, Francisco Barbosa. Doctor Barbosa, sí. ¿Usted sabe en el chicharrón el que se metió? Yo creo que este país, Erika y Yesid, amerita sacrificios, amerita esfuerzos y amerita que nuestra gente, digamos, podamos mejorar la vida de la gente. Yo creo que la gente no cree en la política porque a los servidores públicos, a muchos servidores públicos, se les ha olvidado que servidor público significa servir al público y no que el público lo sirva a uno. Y creo que ahí está un escenario importante para el país. Sí, antes de irse y acudiendo a su conocimiento sobre el tema del acuerdo con las FARC, usted hablaba ahora que buena parte del problema está en gerencia. Dice usted que Emilio Archila, que es el gerente para el posconflicto, que tiene una merecida fama y un merecido reconocimiento por su capacidad gerencial, va a ayudar a destrabar esto. Pero lo que es la arquitectura jurídica, los beneficios jurídicos que tienen los guerrilleros de las FARC a la luz de La Habana, hay una preocupación porque sean modificados en el Congreso y que el Estado como Estado incumpla la palabra con la guerrilla. ¿Usted cómo ve eso? Lo veo de una manera muy simple y se lo contesto de una forma muy jurídica. La Corte Constitucional el año pasado, en octubre, profirió un fallo sobre el tema del famoso blindaje del acuerdo. Es decir, que no se podía tocar el acuerdo por 12 años. Eso lo dijo la Corte Constitucional. Lo que también dijo la Corte Constitucional es que ajustes, modificaciones, articulaciones podían estar en cabeza de los diferentes poderes públicos. Lo que está diciendo es, hay una especie de acuerdo macro que no puede desaparecer de un día para otro, pero hay ajustes y pequeños ajustes que sí se van a poder hacer y esos ajustes obviamente se tienen que dar en el marco no de la imposición, sino en el marco de las discusiones democráticas y para eso está el Congreso y para eso están, digamos, los diferentes actores que componen el Congreso. Creo que eso es la respuesta jurídica que existe digamos que ya hay unas decisiones de la Corte Constitucional, hay unas acciones dentro del acuerdo que hacen que algunos asuntos pues sean unos asuntos que están ya establecidos y hay otros asuntos que podrían empezar a pensarse para ver cómo se mejora el cumplimiento de este acuerdo. Creo que lo más importante acá es que esto realmente funcione, que funcione adecuadamente y que podamos llegar a los territorios.
que esto no se convierta simplemente en una gran bandera de decir aquí en Colombia hubo esto, sino que efectivamente veamos que en la práctica esto sí tenga un funcionamiento y una explicación para todos los colombianos. Bueno, consejero presidencial, muchas gracias por estar esta Muchas noche gracias, en Opina Erika, Bogotá y mucha suerte en todos los desafíos que vienen. Muchas gracias, un saludo a toda la audiencia y muy contento de estar acá. Escuchando al doctor Barbosa, uno entiende por qué el presidente Iván Duque está viajando tanto, porque hay muchos sectores que critican y que cuestionan, bueno, pues es que no está calentando la silla en el Palacio Presidencial, ahí en la Casa de Nariño. Pues claro, el enfoque es distinto. Es distinto. Y tenemos los colombianos que acostumbrarnos a un presidente que va a gobernar desde las regiones y para las regiones, soltando un poco ese centralismo que es lo que ha hecho carrera a lo largo de tantos y tantos gobiernos. Pues ojalá la estrategia funcione, porque lo que necesitamos es precisamente eso, resultados en las regiones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al profesor Barbosa, Erika, y a todos ustedes, al consejero, pero es profesor también. ¿Va a seguir dando clase, profesor Barbosa? Tengo un vínculo con la universidad siempre importante, entonces... Claro, con la Universidad Externado, claro que sí. Sacarle tiempito a todo. Bueno, muy bien. A todos ustedes, muchas gracias por estar esta noche en Opina Bogotá de Canal Capital, y mañana los esperamos una vez más, 8:30 de la noche, para analizar, discutir otro tema de interés para Bogotá y el país. Muy buenas noches. Gracias.